Hola de nuevo, seguimos con nuestro simposio de geografía de suelos. Corresponde el turno a la candidata doctora Ángeles Gallegos Tadera. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto de Estudios Superiores de Tacámbaro, después maestra en geografía por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, donde actualmente está terminando su doctorado. Bien, ella es de las fuerzas básicas, digamos, de la edafología. A ella le va a tocar hacer edafología del siglo XXI, también con técnicas y, por supuesto, con conocimiento de base. Bien, los dejo con la casi doctora Gallegos. Adelante, Angie. Gracias, doctor. Bueno, un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. La ponencia que les presentaré el día de hoy se titula Geografía de los suelos de Michoacán con un enfoque híbrido. Esta presentación corresponde con el último capítulo de mi tesis de doctorado. Voy a empezar esta presentación contándoles un poco acerca del desarrollo de la cartografía de suelos. Algunos puntos importantes en la historia del desarrollo de esta cartografía, pero también algunos puntos importantes en el estudio de los suelos per se. Si bien la elaboración de mapas puede remontarse desde los inicios de la humanidad misma y tenemos registros del uso y manejo de los suelos desde la antigua Mesopotamia, voy a iniciar esta línea del tiempo a partir de principios del siglo XIX, ya que es en esta época cuando se da el comienzo del estudio científico de los suelos. Esto a partir del surgimiento de nuevos mapas temáticos de tipo geológico que fueron la base de los primeros mapas de suelos. Un evento muy importante que ocurre también en el siglo XIX es el surgimiento de los primeros conceptos de la geografía de suelos o de la edafogeografía de manos del científico ruso Vasily Dokuchaev. El científico Dokuchaev realizaba sus primeros estudios en la Rusia antigua de la parte europea y notó ciertos comportamientos o patrones de distribución espacial de factores ambientales. Por ejemplo, en la gran meseta central rusa, notó que había un material parental uniforme en la mayor parte de su área de estudio, pero también notó que había un aumento en el gradiente de temperaturas de norte a sur y un aumento en el gradiente de humedad y de precipitaciones que se presentaba de este a oeste. Estos descubrimientos del científico Dokuchaev fueron la base de su propuesta de que los suelos, su desarrollo y su distribución espacial se realiza con base en 5 factores, que son el clima, cubierta vegetal, relieve, el tiempo de desarrollo de los suelos y el material parental. Con base en estas aportaciones, en 1899, el científico Dokuchaev da a conocer el primer mapa de suelos que reflejaba la zonalidad climática, ya que Dokuchaev siempre destacó el papel del clima como el principal factor de formación y de distribución espacial de los suelos. Bueno, a pesar de que las aportaciones de Dokuchaev eran muy relevantes y, como les digo, fueron los primeros pasos de la geografía de suelos, sus aportaciones quedaron ocultas mucho tiempo. Fue hasta inicios del siglo XX que 2 investigadores muy reconocidos, que fueron Konstantin Glinka y Curtis Marwood, dieron a conocer sus trabajos a través de la traducción de sus textos. En 1914, el investigador Glinka traduce su texto al alemán y de esta manera puede llegar el conocimiento de Dokuchaev hacia Europa. Y en 1927, Marwood lo traduce al inglés, llegando entonces este conocimiento hacia Occidente. Otro hecho muy importante dentro del siglo XX fue en el 7º Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo, llevado a cabo en 1960, en el cual la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, la cual conocemos ahora como Unión Internacional de la Ciencia del Suelo, propone unificar todo el conocimiento edafológico que se tenía hasta el momento en mapas de grandes regiones y de continentes. Con base en esto, la FAO y la UNESCO trabajan durante 20 años para elaborar el primer mapa mundial de suelos.
Y en este mapa proponen una leyenda, la cual da lugar posteriormente a lo que hoy conocemos como la World Reference Soil Base. Es decir, proponen una clasificación aceptada internacionalmente. Posteriormente, en la década de los 90, se propone incorporar a la clasificación tradicional de los suelos la evaluación de las funciones que estos desempeñan, con la finalidad de pasar del enfoque de sus propiedades físicas y químicas hacia las funciones que pueden desempeñar. Digamos que hasta este punto de la historia, la cartografía de suelo se desarrollaba con un enfoque más teórico. Sin embargo, a inicios del siglo XXI se empieza a integrar un enfoque más cuantitativo. Y esto fue con base en el surgimiento del denominado mapeo digital de suelos, que se establece formalmente en el 2003. Esto gracias a la gran explosión de las nuevas tecnologías de la información que surgen en el siglo XXI, tales como la generación de los sistemas de información geográfica y el aumento de las capacidades computacionales de los equipos que tenemos. Sin embargo, si bien el mapeo digital de suelos se establece formalmente en el 2003, tiene sus antecedentes desde 1998, cuando dos científicos también muy reconocidos, uno de ellos el doctor Alexander McBratney de Sydney, envía una carta al secretario general de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, proponiéndole la creación de un nuevo grupo de científicos que estudiaban el desarrollo, la clasificación y la distribución espacial de los suelos utilizando métodos matemáticos y estadísticos. 2 años después de que envían esa carta, se formaliza este grupo, el cual recibe el nombre de Pedometricians o Pedometrics. Este grupo de trabajo, de los Pedometrics, comparten sus experiencias en las investigaciones que realizaban y notan puntos en común sobre la aplicación de estos métodos numéricos. A partir de estos puntos en común proponen un nuevo método para el mapeo de suelos al que denominan modelo Scorpan. Y es el modelo Scorpan el que da lugar al mapeo digital de suelos. Y bueno, por otro lado, más recientemente se propone un nuevo concepto sobre la ciencia del suelo, que es la seguridad edáfica, y este concepto de lo que nos habla es de cómo mantener un buen estado de los suelos se traduce en una buena calidad de vida para los seres humanos, de tal manera que ubica a las funciones de los suelos como la base para enfrentar los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, las funciones de los suelos son la base de la sostenibilidad humana. Y bueno, ¿hacia dónde pensamos que se dirige la cartografía de suelos en los próximos años? Nosotros planteamos que se dirige hacia una hibridación de enfoques, tanto del enfoque tradicional que tiene un gran conocimiento teórico, como del enfoque digital con estas técnicas cuantitativas que proponen, de tal manera que tomemos las ventajas de ambos modelos y nos permitan desarrollar mejores mapas de suelos. Y es en este sentido que va esta presentación. Entonces, para dejar un poco más en claro las diferencias entre el mapeo tradicional, que era el que se efectuaba antes de inicios del siglo XXI, y el mapeo digital, les muestro este diagrama. Por un lado, el mapeo tradicional involucra una comprensión amplia, teórica, de los factores formadores y procesos también de formación del suelo, para la generación de modelos mentales de suelo-paisaje que expliquen la distribución espacial de los suelos. Uno de los enfoques que corresponde al mapeo tradicional es el enfoque geopedológico. En este enfoque se integra conocimiento tanto de la geomorfología como de la pedología. La geomorfología nos da las unidades de mapeo y la pedología el contenido de estas unidades de mapeo. Por otro lado, el mapeo digital de lo que trata es de la inferencia de los tipos y propiedades de los suelos, tanto espacial como temporalmente, a partir de la aplicación de modelos numéricos. El mapeo digital no se considera un reemplazo al mapeo tradicional, sino más bien una forma de modernizarlo con la aplicación de métodos cuantitativos. La principal ventaja que tenemos en el mapeo digital es que podemos tener una precisión conocida de los mapas que generamos. Y la principal ventaja del mapeo tradicional, como ya lo mencioné, es todo este conocimiento teórico de la relación del suelo con su paisaje. Y bueno, ¿qué tipos de mapas tenemos en México?
Principalmente tenemos mapas de suelos tradicionales que muestran la clasificación taxonómica de los suelos, niveles de degradación o tipos de uso de suelo, y también existen escasos estudios que utilizan el mapeo digital de suelos a nivel estatal. Un ejemplo de estos estudios es el propuesto por Fragoso y colaboradores en el 2017, en el que realizaron un mapa taxonómico del estado de Quintana Roo. Y bueno, dado que nuestra área de estudio es el estado de Michoacán, vale la pena también mencionar qué es lo que existe actualmente para el estado. En el estado tenemos también mapas de suelos taxonómicos, sin embargo han sido desarrollados con un enfoque geológico en el que no destacan el papel dominante del relieve como factor formador de los suelos, lo cual es indispensable para áreas geológicamente recientes como las del estado de Michoacán. Y por otro lado, tenemos también pocos estudios de las funciones ambientales de los suelos de Michoacán, pero a escalas locales. En este sentido, el objetivo de este capítulo, de este trabajo que les presento el día de hoy, fue proponer una metodología híbrida para la elaboración de los mapas de las funciones ambientales de los suelos que integra el enfoque geopedológico y técnicas de mapeo digital de suelos. Como les mencionaba, el área de estudio corresponde al estado de Michoacán en México. En el estado de Michoacán podemos encontrar dos provincias fisiográficas. Al norte, el eje neovolcánico transmexicano y también la Sierra Madre del Sur. En este diagrama metodológico les muestro de forma muy general en qué consiste la metodología que proponemos en la que realizamos esta hibridación de enfoques. En esta sección la aplicación de las técnicas de mapeo digital de suelos a través del desarrollo de modelos de estimación de propiedades de los suelos, que les hablaré de ellas un poco más adelante. Entonces voy a iniciar comentándoles la metodología de la parte tradicional de esta hibridación de enfoques. Lo primero que utilizamos fue una capa de datos de geoformas del estado a escala 1:250,000, la cual fue tomada de un estudio previo realizado por Boco y colaboradores en el 2001. Para actualizar esta capa de datos de geoformas, realizamos una disección vertical y reclasificación de los polígonos con las geoformas en el estado, y utilizando el shape de geoformas reclasificado con la disección vertical, hicimos una comprobación, ya que la metodología que aplicamos, que es la de Priego y colaboradores propuesta en el 2010, no permite la identificación de piedemontes y valles, por lo que hicimos esta comprobación de tal forma que si la geoforma que estábamos reclasificando correspondía a un piedemonte o un valle, la conservábamos del shape de datos originales. Y si no correspondía con una de estas geoformas, entonces conservábamos la clasificación obtenida de la disección vertical. El siguiente paso de nuestra parte tradicional de esta metodología híbrida fue la generación de un mapa de paisajes geomorfológicos a escala 1:250,000. Para esto tuvimos como entrada el shape de geoformas que validamos en la parte anterior que les acabo de comentar, y también tuvimos como entrada shapes de datos ambientales. ¿Qué datos ambientales utilizamos? Bueno, utilizamos la litología, clasificación climática, datos de isobioclimas, longitud de periodo de crecimiento y cubierta vegetal del estado de Michoacán. Como pueden ver, estos shapes de datos ambientales corresponden con los factores formadores de los suelos. Una vez que tuvimos estos shapes, hicimos la comprobación del área mínima cartografiable e hicimos una revisión de los datos dentro de cada polígono o geoforma por sobreposición. Para realizar esto, desarrollamos algoritmos en Python que posteriormente ejecutamos en el software ArcGIS 10.5. En total trabajamos con 635 geoformas para el estado de Michoacán. Bueno, este algoritmo nos permitió mantener la información ambiental con mayor superficie dentro de cada polígono de las geoformas,
Después realizamos un cuadro de generalización de datos ambientales por geoforma, también utilizando el mismo algoritmo de Phython, y después aplicamos una generalización espacial supervisada al interior de las unidades geomorfológicas. Es decir, fuimos polígono por polígono realizando esta generalización espacial. Y finalmente lo que obtuvimos fue el shape de paisajes geomorfológicos escala 1/250.000. Ahora, el siguiente paso fue el desarrollo del mapa de paisajes geopedológicos. Es decir, ya vamos a poner datos de suelos al shape de los paisajes geomorfológicos. Como datos de entrada, en este caso tuvimos el shape de paisajes geomorfológicos generados anteriormente. También tuvimos una base de datos de perfiles de suelo que integramos tanto con datos de la serie 1 del INEGI como datos de la serie 2, pero también realizamos un muestreo en zonas sin información del estado. Para este muestreo seleccionamos municipios que no tuvieran datos de perfiles de suelo y con base en las geoformas dominantes de estos municipios realizamos el muestreo de un perfil de suelo por geoforma. Posteriormente lo que hicimos fue la clasificación o reclasificación de los grupos de suelos utilizando la WRB. La clasificación de suelos la realizamos con estos nuevos perfiles de suelos que muestreamos y la reclasificación fue con los perfiles de suelos obtenidos en la serie 1 y serie 2 del INEGI, que en total fueron 219 perfiles de suelo para el estado. Ahora lo que realizamos fue la sobreposición de los perfiles de suelo georreferenciados dentro de cada polígono del paisaje geomorfológico y repetimos los pasos anteriores mediante algoritmos de Phython en los que realizamos un cuadro de generalización de los grupos de suelos dominantes por paisaje y nuevamente realizamos la generalización espacial supervisada. Aquí cabe mencionar que mantuvimos 3 grupos de suelos dominantes por unidad geomorfológica. De este proceso obtuvimos un shape de paisajes geopedológicos que complementamos con otros shapes de datos generales del estado para obtener finalmente el mapa de distribución de los suelos a escala 1/250.000. Cabe mencionar que este mapa de distribución de los suelos fue validado utilizando aprendizaje automático, específicamente mediante árboles de decisión de clasificación con el algoritmo J48 del software Weka 3.8. En este mapa les muestro la distribución de los perfiles de suelos que tuvimos disponibles para el área de estudio para el estado de Michoacán. Y pues vemos aquí en estos triángulos verdes los perfiles que corresponden a la serie 1, en estos círculos morados los perfiles que corresponden a la serie 2 y en estos cuadrados rojos los perfiles que corresponden tanto al muestreo como a datos heredados de estudios previos que se realizaron en el estado de Michoacán. Adicionalmente, realizamos un mapa de ambientes morfogenéticos a escala 1/500.000. ¿Cómo desarrollamos este mapa? Bueno, primero tuvimos como base el shape de subprovincias fisiográficas del estado de Michoacán que obtuvimos del INEGI. Después realizamos una redelineación de estos polígonos de subprovincias fisiográficas a partir de la sobreposición de un modelo digital de elevaciones, como lo vemos aquí. Y bueno, hicimos esta redelineación también con el shape de geoformas validado de tal manera que los límites de los polígonos de los ambientes morfogenéticos correspondieran con los límites de los polígonos de las geoformas del estado de Michoacán. Después hicimos correcciones con base en las capas de datos ambientales, es decir, sobrepusimos estos ambientes morfogenéticos a los shapes de litología, tipos de clima, isobioclimas, etcétera, y revisamos la correspondencia de estos ambientes. Posteriormente, sobrepusimos algunos shapes con datos generales del estado y finalmente obtuvimos el mapa de ambientes morfogenéticos. Ahora sí vamos a entrar a cómo se incluyó la parte digital en esta metodología híbrida. Bueno, en primer lugar teníamos como entrada nuevamente las bases de datos de perfiles de suelo, que sumando todos los datos que pudimos recopilar para el estado dio un total de 311 perfiles de suelo. Estas bases de datos de perfiles de suelo
tenían una particularidad, principalmente las que obtuvimos del INEGI, de que no tenían todas las propiedades que necesitábamos para poder evaluar las funciones de los suelos, por lo cual tuvimos que desarrollar estos modelos de estimación de propiedades de los suelos. Esta es la parte digital, la aplicación del aprendizaje automático para poder inferir estas propiedades. Una vez que desarrollamos estos modelos, los aplicamos a las bases de datos incompletas y finalmente tuvimos bases de datos con la calidad necesaria para poder realizar la evaluación de las funciones ambientales de los suelos. Esta evaluación de las funciones ambientales la realizamos con los algoritmos del software Soil and Environment. Sin embargo, también lo que hicimos fue una actualización de cada uno de los algoritmos de estas funciones ambientales para considerar las características particulares de los suelos de zonas volcánicas, que son los que encontramos en el estado de Michoacán. En total evaluamos 10 funciones ambientales de los suelos y cada una de estas funciones, como les menciono, tiene su algoritmo particular que no podré entrar en detalle, pues por cuestiones de tiempo. Entonces, una vez que ya tuvimos evaluados los perfiles de suelos, tuvimos como resultado una base de datos de la evaluación de las funciones ambientales de los suelos. Y después tomamos como base el shape de paisajes geopedológicos y realizamos una sobreposición de los perfiles de suelos evaluados dentro de cada polígono del paisaje geopedológico. Nuevamente aplicamos una generalización de las evaluaciones de las funciones ambientales con un algoritmo desarrollado en Python y también realizamos la generalización espacial supervisada al interior de cada paisaje. De esta forma obtuvimos como salida un shape de la evaluación de la función ambiental, es decir, obtuvimos 10 shape, uno por cada función ambiental. Sobrepusimos estos datos generales del área de estudio y obtuvimos un mapa de cada función ambiental a escala 1/250,000. En esta diapositiva les presento unas imágenes sobre los modelos de estimación que desarrollamos para las propiedades faltantes de los suelos que nos permitirían evaluar las funciones ambientales. Aquí les muestro un resultado de una metodología que desarrollamos en la que utilizamos técnicas de aprendizaje automático no supervisado para el procesamiento de imágenes de perfiles de suelo que nos permitiera estimar el volumen de fragmentos gruesos de los perfiles de suelo. Es decir, aquí integramos tanto aprendizaje supervisado como visión computacional para poder desarrollar estos modelos de estimación. Y aquí les muestro una función de pedotransferencia que generamos para la estimación de la densidad aparente de los suelos. Esta fue desarrollada con árboles de decisión con el algoritmo M5P del software Weka 3.8. Y aquí pues el logo del software Soil and Environment, que fue el que utilizamos para evaluar las funciones ambientales de los suelos. ¿Qué obtuvimos como resultados? Aquí en este diagramita pongo como un resumen de todo lo que ya les comenté. Teníamos bases de datos incompletas, realizamos modelos de estimación, tuvimos nuestras bases de datos completas, aplicamos la evaluación de las funciones ambientales con los algoritmos calibrados para los suelos de zonas volcánicas y tuvimos como base nuestro mapa geomorfo pedológico o geopedológico para sobreponer las funciones ambientales de los suelos. ¿Qué ventajas obtuvimos al hacer esta hibridación de los enfoques? Bueno, en primer lugar pudimos generar mapas con una visión geopedológica, lo cual es fundamental para el mapeo de áreas geológicamente recientes como las del estado de Michoacán. Por otro lado, obtuvimos un ahorro de recursos, ya que no fue necesario realizar un muestreo exhaustivo de suelos en el estado, para lo cual habríamos tenido que invertir una gran cantidad de tiempo y de dinero. Y además pudimos hacer la aplicación de modelos matemáticos, es decir, abordar el enfoque cuantitativo en la elaboración de estos mapas. Y bueno, la integración de ambos enfoques fue lo que nos permitió realizar la evaluación de las funciones ambientales de los suelos. Si hubiéramos desarrollado mapas con uno u otro enfoque, no hubiéramos podido generar estos mapas de las funciones ambientales. Aquí les muestro los resultados. Esto que vemos aquí son los mapas. El de aquí del centro es de la distribución de los ambientes morfogenéticos y los que vemos por acá son los paisajes edafológicos. Voy a hacer un zoom para que podamos verlo un poco más a detalle.
Entonces, el ambiente morfogenético 1 corresponde a un ambiente mixto estructural deposicional, el cual ocupa el 24.76% del territorio del estado. En este ambiente morfogenético podemos encontrar climas cálidos subhúmedos y sobioclimas séricos infratropicales secos. Encontramos vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia y está conformado principalmente por montañas, lomeríos, planicies y valles terrígenos aluviales. Los principales grupos de suelos que encontramos en este ambiente fueron los arenosols, camisols, leptosols, regosols y vertisols. Por otro lado, el ambiente morfogenético 2 corresponde a un ambiente mixto, tectónico, estructural, deposicional, que abarca el 10.49% del territorio. Aquí podemos encontrar climas semisecos muy cálidos y sobioclimas sérico-infratropical seco a semiárido, y los principales geoformas que encontramos son montañas extrusivas e intrusivas, piedemontes y valles extrusivos aluviales. Los principales grupos de suelo los vemos aquí, que son el cambisol, leptosol, regosol y vertisols. Por otro lado, para el ambiente morfogenético número 3, tenemos un ambiente estructural un ambiente estructural que ocupa el 9.34% del territorio. Encontramos clima cálido subhúmedo con isobioclima sérico infratropical seco, vegetación secundaria arbustiva y arbórea de selva baja caducifolia, y los principales grupos de suelos, aquí los vemos los camisols, leptosols y regosols, con algunas asociaciones también de regosols, camisols. Aquí vemos el ambiente morfogenético número 4, que corresponde a un ambiente estructural volcánico transicional, el cual ocupa el 18.96% del territorio del estado. Presenta climas cálidos subhúmedos a semicálidos subhúmedos. Los isobioclimas que pudimos encontrar aquí fueron muy variables, ya que fueron de pluviestacionales a séricos. Encontramos también vegetación secundaria arbórea y arbustiva de selva baja caducifolia, bosque de pino y encino y también algunos usos agrícolas. Por otro lado, el ambiente morfogenético número 5 corresponde a un ambiente estructural volcánico que ocupa el 28.53% del territorio del estado. Aquí encontramos climas templados subhúmedos con isobioclimas pluviestacionales mesotropicales, y también encontramos vegetación secundaria arbustiva y arbórea de bosque de pino y encino. Los principales grupos de suelo para este ambiente morfogenético fueron los andosols, cambisols y vertisols. Finalmente, para el ambiente morfogenético número 6, que corresponde a un ambiente mixto, que es volcánico, estructural, deposicional, pudimos encontrar clima semicálido subhúmedo con isobioclima sérico termotropical a mesotropical seco, tipos de vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia. Los principales grupos de suelo corresponden a camisol y vertisol. Con respecto a los resultados que obtuvimos de las funciones ambientales de los suelos, vimos que para la función de hábitat humano, la mayor parte del territorio corresponde a una aptitud baja. Esta aptitud hace referencia a los paisajes de montaña con pendientes pronunciadas que encontramos en el estado, y también a los andosols con baja estabilidad de agregados, ya que las propiedades que evaluamos para esta función ambiental son la generación de polvo, la cercanía a contaminantes o a sitios contaminados, y también evaluamos la humedad de las habitaciones, además de la pendiente de los sitios. Con respecto a la naturalidad del suelo, encontramos que en la mayor parte del estado, un 63% del territorio del estado corresponde a una aptitud intermedia. Esto debido a los tipos de cubierta vegetal y uso de suelos que encontramos, y también a suelos con horizontes A muy gruesos con espesores mayores a 30 centímetros. Esta evaluación de la función ambiental la complementamos al realizar una revisión de la nomenclatura de los horizontes, en la cual si encontrábamos un sufijo P, hacía referencia a un uso agrícola.
Entonces, los suelos que encontramos con estos sufijos tuvieron una aptitud muy baja. También hicimos una comprobación con base en el grupo taxonómico de suelos, de tal forma que si se trataba de tecnosols o antrosols, también presentarían una naturalidad muy baja. Con respecto a la función de archivo histórico, obtuvimos que para la mayor parte del estado, el 65.46% presentó una aptitud muy baja. Únicamente el ambiente morfogenético 5 presentó aptitudes muy altas. Esto debido a la presencia de andosols. Estos suelos son muy valiosos con respecto al archivo histórico, ya que en ellos podemos encontrar evidencias de erupciones volcánicas del pasado y también una gran cantidad de suelos enterrados se presentan en esta zona. Por otro lado, la evaluación de la descomposición de compuestos orgánicos, en la mayor parte del territorio encontramos también aptitudes muy bajas, esto asociados a los suelos con escaso desarrollo como los leptosols, camisols, regosols, que encontramos principalmente al sur, en los ambientes morfogenéticos 1 y 2 y también al norte en el ambiente morfogenético 6. Y por otro lado, las zonas del estado con mejor aptitud para esta función ambiental las pudimos encontrar en el ambiente morfogenético 5, ya que aquí, como les mencioné anteriormente, dominan los andosols y también encontramos algunos feocems, los cuales se caracterizan por tener altos contenidos de materia orgánica y en general condiciones favorables para la supervivencia de los microorganismos en los suelos. Por otro lado, la función ambiental de recarga de acuíferos con respecto específicamente a la calidad del agua nos dio como resultado una evaluación principalmente intermedia para el estado de Michoacán. Esto se asocia a las altas capacidades de intercambio catiónico que encontramos en los suelos y también a las intermedias a altas capacidades de campo que pudimos evaluar mediante la evaluación edafoecológica. Para esta función ambiental también realizamos una comprobación complementaria asociada a los grupos de suelos con respecto a su conductividad hidráulica, de tal forma que evaluamos los gleisols, stagnosols, vertisols, arenosols y fluvisols con aptitudes particulares. Con respecto también a la recarga de acuíferos, pero enfocándonos en la cantidad de agua de recarga, pudimos observar que para el 41.40% del territorio del estado encontramos aptitudes altas y para el 31.38% del estado aptitudes intermedias. Para esta función ambiental, además de las propiedades de los suelos, también evaluamos el periodo húmedo de 118 estaciones meteorológicas del estado. Realizamos intervalos de evaluación de la conductividad hidráulica y también hicimos una comprobación complementaria de los tipos de suelo con base en el drenaje. Para la función de absorción y adsorción de metales pesados, obtuvimos para el estado mayormente aptitudes que fueron de altas a muy altas. Y para la retención de nutrimentos también encontramos aptitudes intermedias y bajas. Esto se asocia principalmente, como podemos ver aquí, digamos, amarillo más pálido que corresponde a las zonas con una aptitud más baja, corresponde con los ambientes morfogenéticos en los cuales dominaban los andosols. Y los andosol se caracterizan por la presencia de alófano que propicia la fijación de fósforo de forma no disponible para las plantas, por lo cual se asoció una aptitud intermedia para estos suelos. Con respecto a la calidad agrícola, esta función ambiental lo que realizamos es integrar las propiedades generales de los perfiles de suelos que se relacionan con el desarrollo de las plantas. Es una evaluación muy general. Las propiedades que evaluamos son la capacidad de aireación, capacidad de campo, capacidad de intercambio catiónico y porcentaje de saturación de bases, las cuales se relacionan con el enraizamiento de las plantas, el agua disponible y la disponibilidad de nutrimentos. En este caso, para el estado de Michoacán, la mayor parte del territorio correspondió a una aptitud muy baja. Las mejores aptitudes las encontramos en el ambiente morfogenético 5, en el cual, como ya les he mencionado antes, dominan los andosols.
Bueno, la última función ambiental que evaluamos fue el contenido de carbono orgánico en los suelos en toneladas por hectárea. En este caso, lo que encontramos es que en la mayor parte del territorio se presentó una aptitud baja y nuevamente vemos este patrón en el que el ambiente morfogenético 5 es aquel que tuvo las mayores cantidades de contenido de carbono orgánico, nuevamente asociado a la presencia de andosols y en este caso también de feocems, que tienen altos contenidos de materia orgánica. Por otro lado, vemos que los ambientes morfogenéticos 1, 2, 3 y el 4 también, una parte del 4, presentaban aquellos suelos con desarrollo pedogenético menor, como son los leptosols y regosols, con bajo contenido de materia orgánica. Y bueno, cierro esta presentación con algunas reflexiones y algunas de estas son que la integración de los enfoques tradicional y digital del mapeo de suelos permitió la generación de mapas de la distribución de aptitud de las funciones ambientales de los suelos del estado de Michoacán y los mapas fueron compilados utilizando información de los factores formadores y modelos matemáticos para la inferencia de datos en zonas sin información. Por otro lado, el mapa geopedológico mostró la heterogeneidad de los suelos del área de estudio como resultado de la variación de los factores formadores. Los ambientes morfogenéticos presentaron estas variaciones integrándolas en diferentes regiones del área de estudio. Las funciones ambientales con mejores aptitudes para Michoacán fueron la recarga de acuíferos, considerando la cantidad de agua de recarga, la absorción de metales pesados, la retención de nutrimentos y por último la recarga de acuíferos referente a la cantidad de agua de recarga. Y bueno, también un poco la descomposición de compuestos orgánicos. Finalmente, los mapas de las funciones ambientales de los suelos de Michoacán pueden ser una herramienta útil para el manejo de la tierra y la toma de decisiones a gran escala, ya que pueden ser utilizados por diferentes tipos de usuarios, puesto que son más sencillos de interpretar en comparación con los que se utilizan actualmente en México, que son mapas taxonómicos. Y eso es todo por mi parte. Bien, pues pasamos a la sesión de preguntas. Bueno, como verán, pasamos de aplicación de modelos ambientales diseñados específicamente para España, a ahora un trabajo con modelos ambientales diseñados en Alemania, pero adaptados a las condiciones de Michoacán, México. La candidatura nos dio un paseo por la historia de la edafología y culmina su presentación con el mapa de las funciones ambientales de Michoacán. Bien. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas en el chat, en Facebook o en YouTube? Ya se están cansando nuestra audiencia. Bien, pues no, nos dicen que no hay preguntas. Bueno, felicidades, Angie, doctórate pronto y pues a seguir disfrutando las ciencias del suelo. Por aquí hay un comentario de Salvador Gómez. Dice, saludos, buena presentación. Ya que estoy estudiando edafología desde Fresno, California, seguramente alguna evidencia que participe en este evento. Gracias. Bien, un punto más para este muchacho. Bueno, sí, continuamos, pasamos a la siguiente presentación.